Y en análisis en detalle, hoy nuestro invitado, voy a decir quién es el invitado de análisis, Javier Castañeda Taborda, es abogado especializado en derecho laboral y de la seguridad social. Doctor Javier Castañeda Taborda, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muchas gracias y mil gracias porque nos permite hablar con usted sobre un tema de palpitante actualidad. Reforma pensional, ¿qué modificaciones contiene? ¿Quién se beneficia de ella? ¿Es la reforma pensional la que necesita el país? Entre otras preguntas. Hablemos un poco de lo que se conoce hasta el momento de esta reforma pensional. En esencia, doctor Javier Castañeda, ¿qué es lo que se quiere modificar o reformar por parte del gobierno nacional? Bueno, yo he sido muy enfático en muchos foros incluso en mis redes sociales con el tema de que si hay alguna reforma que debe pasar en este gobierno es la reforma pensional, porque en estos momentos nosotros tenemos un sistema que es inequitativo. Hoy el que mayor capacidad de pago tiene es el que se lleva la mayor cantidad de subsidios y pues esa no es la idea del Estado social de derecho. La idea es que los que tienen mejor ingreso, pues le ayuden de alguna manera al que tiene menor ingreso. Y no como pasa en estos momentos, por ejemplo, una persona que cotice sobre 10 salarios mínimos va a tener una pensión entre 6 y 8 salarios mínimos, y por cada salario mínimo hay que darle más o menos 250 millones de subsidio. O sea, que estamos hablando que una persona que cotiza sobre 10 salarios mínimos, mínimo va a tocar que entre todos le regalemos 1.500 millones de pesos para pensionarse. Pues eso es absurdo, porque si tienen con qué cotizar 10 salarios mínimos, pues tienen con qué hacer inversiones para que pueda en su vejez tener otro tipo de ingreso que no sea vía pensión, que la pagamos entre todos. Entonces lo que se busca con la reforma pensional es bajar el umbral de cotización ante el régimen de prima media, que es el que es subsidiado. Porque cuando uno está en un fondo privado, pues hay una parte que es subsidiada si uno no le alcanza el capital para pensionarse. Pero digamos que teniendo ya digamos que un mínimo en el régimen de, digamos que en Colpensiones, para que nos quede más claro, pues lo que logremos adicionar en el fondo privado, digamos que es un ahorro que me va a ayudar un poco con la pensión, pero ya no voy a tener pensiones hoy podemos tener, una persona puede tener pensiones hasta de 20 salarios mínimos. Con la reforma pensional, el tope de la reforma es que la pensión va a estar entre 1.4 salarios mínimos y 1.8 salarios mínimos. Entonces, a todos nos van a dar entre 1.4 salarios mínimos y 1.8 salarios mínimos. Eso pues rebaja mucho el subsidio que el Estado me tiene que dar. Igual para esos 1.4 o 1.8 salarios mínimos me van a dar un subsidio, pero ya es más pequeño que cuando yo cotizo sobre unos montos muy altos. El resto de mi pensión la voy a lograr es a través del ahorro que yo logre hacer en el fondo privado, y pues como eso igual ya no me va a alcanzar, pues me va a tocar tener otro tipo de inversiones, o sea, hacer un ahorro de mis ingresos cada mes para poder tener una pensión más alta, si quiero llegar con una pensión más alta a mi vejez. Básicamente esa es la idea de la reforma pensional. Además porque, acuérdense, hace muchísimos años, hace unos 15 años si no estoy mal, Grecia se declaró en quiebra, y se declaró en quiebra porque lo que lo quebró fueron las pensiones. Es lo único que puede quebrar un país. Si yo no tengo plata con que hacer una obra, pues la voy haciendo de a poquito, pero yo cómo dejo de pagarle a los viejos pensión. Bueno, para que nos quede como muy claro el asunto, al día de hoy lo que hay es que una persona cotiza y de esa cotización le dan una plata, o sea, obtiene una plata al término de las semanas cotizadas y del término de la edad. Cuando usted habla del subsidio, ese subsidio, ¿cómo se da? ¿En qué términos se da? ¿En qué porcentaje se da? ¿De acuerdo con los ingresos que haya aportado? ¿Cómo es? Bueno, supongamos que una persona cotiza sobre salario mínimo. Con los rendimientos financieros que da el salario mínimo durante los 25 años, 4 meses que usted tiene que cotizar, que Leonel va a cotizar para poderse pensionar, solamente ahorra 100 millones de pesos. Pero para poderlo pensionar se necesitan 350 millones de pesos. Entonces, pues lo sigue administrando con pensión y digamos que es algo interno, pero hay que sacar 250 millones para completarle la pensión a Lionel hoy por un salario mínimo. Pues lo mismo pasaría
si fueran 2 salarios o 3 salarios. Si fuera con 2 salarios mínimos que se va a pensionar, pues ya no hay que poner 250 millones, sino 500 millones. Tener el ahorro ahí para ir pagando cada mes. O sea, Hacienda tiene que ser una apropiación porque no se la van a entregar de una vez a Colpensiones, sino que cada mes, pues vemos que cada mes el Ministerio de Hacienda le gira a Colpensiones para que haga los pagos de pensión. Entonces, pero al final el subsidio es de más o menos, en el cálculo actuarial, es más o menos 250 millones por cada salario mínimo. Pues claro, si yo tengo una cotización muy alta y mi pensión va a ser muy alta, pues la subvención es más alta que la que tendría una persona que tiene un salario mínimo. Que lo que se busca es bajar esa subvención para que pues, no sea tan costoso para el Estado pago de pensión. No es la solución definitiva, pero ya empezamos. Ya al menos cambiamos un poco la ecuación en cuanto a los subsidios que hay que dar, porque hoy, increíblemente, con el sistema que tenemos, pues los subsidios son para el que puede cotizar más duro, y el que cotiza más duro pues tiene mejor ingreso. O sea, no, es absurdo, debería ser al contrario. Si yo cotizo duro, pues no necesito subsidio, porque pues para eso tengo buen ingreso, y más bien guardemos el subsidio para el que no cotiza o el que cotiza bajito. Entonces digamos que ese es como el espíritu de la reforma pensional, que pues lo están logrando, la verdad es que lo están logrando, pero esto no es definitivo. O sea, como están las cosas, el mismo Asofondos, que es la Asociación de Fondos de Pensiones, dice que el sistema colapsa en 2070. Hay que hacer más cambios. Pero pues empezamos, o sea, de 1948 que se creó el sistema de seguridad social en Colombia, la edad ha aumentado solo 2 años. En el 48 era hombres se pensionaban a los 60 y mujeres a los 55. Hoy los hombres se pensionan a los 62 y las mujeres a los 57. Solo ha habido un aumento de 2 años en cuanto a cotización de pensión. Mientras que la edad ha aumentado, la esperanza de vida ha aumentado entre 17 y 20 años en este mismo lapso de tiempo. O sea que cada vez las pensiones, la gente vive más y obviamente pues hay que pagarle más pensión, pues durante más tiempo. Entonces, hay que hacer reformas posteriores de edad y cosas, pero hay que empezar por algo. Hoy lo que vamos a hacer es ponerle un techo al subsidio que el Estado le va a dar a cada uno de los colombianos para su pensión. Sí, y la reforma también incluye lo del aumento de edad, ¿no? No, aquí no se va a tocar ni edad, y es más, preocupantemente se le está haciendo una disminución de las semanas a las mujeres. Preocupantemente, no porque no se lo merezcan, claro que se lo merecen, pero eso debería tener muchos más estudios, porque en estos momentos, pues, ya vía sentencias de la Corte Constitucional, para 2035 las mujeres van a cotizar en los fondos privados, pues eso era sin reforma. Con la reforma, pues eso obviamente va a cambiar porque todo el mundo va para Colpensiones, pero para 2035 las mujeres solo necesitan 1.000 semanas para pensionarse en el fondo privado, los hombres necesitamos 1.150 semanas, y en Colpensiones para 2036 las mujeres llegan a 1.000 semanas y los hombres seguimos en 1.300. Pero en la reforma pensional ya se aprobó que por cada hijo que tenga una mujer le van a rebajar 50 semanas, máximo por 3, o sea que las mujeres se van a pensionar con 850 semanas. O sea, la sostenibilidad del sistema no es clara ya con 850 semanas, ya estamos en el otro extremo. Hemos bajado demasiado las semanas que una mujer va a necesitar para pensionarse. ¿Y quién lo va a pagar? Pues lo vamos a pagar todos, porque el Estado somos todos. Doctor Javier Castañeda, bueno, y hay muchas otras cosas que llaman la atención de la reforma pensional. Uno cuando conoce las informaciones de prensa que hablan de la cantidad de recursos que tienen los fondos de pensiones, con lo que hacen con esos recursos. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención cuando entrevistaban a un hijo del expresidente Álvaro Uribe, que decía que con recursos que le prestaron por venir, si no estoy mal, habían logrado construir el centro comercial Cartago Grande o algo así, allí en Cartago, un centro comercial muy moderno. Entonces uno dice, bueno, pero lo han hecho a nivel nacional, o sea, son como 5 o 6 centros comerciales que llaman nuestro, pues aquí sería nuestro Cartago, y en la costa también hay nuestros en cada ciudad. Exactamente, entonces eso, bueno, si hay tanta plata para eso, entonces ¿cómo se quejan tanto los fondos de pensiones, no? No, el tema no es de queja, o sea, el problema es que el dinero que yo alcanzo a recoger cuando estoy en un fondo privado no me alcanza para pensionarme. Entonces, ¿qué toca?
Pues más o menos hoy estamos en 350 millones de pesos que yo necesito para que me den una pensión de salario mínimo. El problema es que a mí no me calculan la pensión con la edad que yo tengo, sino con la edad de la persona que vive conmigo. Entonces, digamos que esperanza de vida es exactamente el nombre que se utiliza. Entonces, hay que mirar unas tablas. Por ejemplo, si yo me pensiono hoy a los 62 años, lo normal es que el promedio de diferencia de edad que yo tengo con mi esposa o mi compañera permanente es de 5 años. Es decir, cuando yo tengo 62 años, mi mujer tiene 57. Entonces, cuando yo voy a calcular el tema de la pensión, tengo que mirar quién va a vivir más. Pues según las tablas, yo voy a vivir hombres hasta los 82 años y medio y las mujeres van a vivir hasta los 86 años y medio. Entonces, hay que hacer el cálculo, es con mi mujer, que tiene 57, va a heredar mi pensión cuando yo muera, o sea que es hasta los 86 años y medio. Hay que calcular pensión por 29 años y medio. Entonces, necesito un capital de 350 millones para que me den un salario mínimo. Pues difícilmente con un salario mínimo llego a 100 millones. Hay que hacer un subsidio. ¿Cómo se hace hoy el subsidio en los fondos privados? Muy sencillo. Cada uno cotiza un 16% de lo que se gana. El 1%, o sea, hoy sería sobre el salario mínimo 13,000 pesos, se van al fondo de garantía de pensión mínima, con el que se va pagando, se le va prestando plata al que se va pensionando para que le alcance. El sistema es complicado en el régimen de ahorro individual porque digamos que en un principio no hay subsidio. El subsidio es si no me alcanza la plata y al 95% de los colombianos no le alcanza la plata para siquiera un salario mínimo. Entonces toca completarle. ¿Qué es lo triste? Cuando una persona cotiza 5 salarios mínimos y le salen con que le van a dar un salario mínimo. Venga, pero ¿cómo así si yo estoy cotizando sobre 5 salarios mínimos? Claro, porque la tasa de reemplazo es un poquitico, digamos que lo máximo que uno conoce en tasa de reemplazo es entre 25 y 30% de todo lo que yo logro ahorrar. Entonces, si yo cotizo sobre 5 salarios mínimos, hoy la pensión va a ser de 1.5 salarios mínimos. O sea, no va a llegar ni a 2 millones de pesos. Cuando esa misma cotización en Colpensiones, sin reforma, arranca en 2.5 salarios mínimos, o sea, mucho más alta, porque arranca en un poco más de 3 salarios mínimos. Entonces, claro, hay una diferencia abismal entre las personas que cotizan hoy duro, que cotizan por más de 2 salarios mínimos en un fondo privado, y esa misma persona que cotiza en Colpensiones. Por eso hoy todo el mundo que gana bien se quiere pasar para Colpensiones. Y el gran problema es, venga, mujer mayor de 47 años, hombre mayor de 52 años, ya no se puede devolver. Le toca demandar para lograr devolverse. Entonces, el problema hoy es para la persona que tiene muy buen ingreso y está en un fondo privado. Cuando yo me gano un salario mínimo, me quedo en el fondo privado y me dan una pensión de salario mínimo, pues me están pensionando al 100%. ¿Yo de qué me voy a quejar? El problema es cuando gano 5 salarios mínimos y me dan el 30% de lo que yo coticé, cuando en Colpensiones arranco en el 60%. Ahí es donde veo el problema, ¿cierto? Entonces, digamos que, pero ese problema se va a acabar con la reforma. ¿Por qué? Porque todos vamos para el fondo público, Colpensiones, cotizamos sobre 2.3 salarios mínimos, que hoy son más o menos 3 millones de pesos, y si tengo más plata, pues esa se la cotizo al fondo privado. Cada uno en su dinámica, digamos que es constante lo que yo cotizo, al final voy a tener la pensión de Colpensiones sobre 1.4 salarios mínimos o 1.8 en ese rango, y la diferencia de cotización me la va a pagar el fondo privado con lo que yo alcance a ahorrar. Yo ahorré 100 millones de pesos, le podemos dar 200,000 pesos mensuales adicionales, eso es lo que me van a dar. La diferencia es que cuando yo muera y muera mi esposa, pues mis hijos van a poder reclamar ese capital porque fue un ahorro que yo hice y ya no hay que salir a vendérselo a ninguna aseguradora para que me paguen pensión, porque la pensión me la está pagando, la principal me la está pagando Colpensiones. Entonces, digamos que ese ahorro que yo hago, si es mío, es de mi familia, y el día que yo falte y falte mi beneficiario de pensión, que puede ser mi esposa, pues ya ese dinero va a ser para la familia. Eso es una gran ventaja que tiene la reforma pensional. No le cuesta mucho más al Estado, que somos todos, y el ahorro que yo haga es mío, porque hoy esa promesa es una promesa rota. Yo cotizo en un fondo privado, soy consciente de que mi pensión va a ser más bajita, porque me van a devolver la plata al final, pero resulta que si yo soy muy longevo, esa plata no va a alcanzar, y con mi dinero de mi retiro programado, salen al mercado asegurador, compran una renta vitalicia, y cuando yo muera y muera mi mujer, ya la plata no es mía, no es de mi familia, sino que ya fue la aseguradora la que se quedó con la plata. O sea, es una promesa rota hoy.
Eso ya no va a pasar con la reforma pensional porque ya no hay que salir a comprar ninguna renta vitalicia porque yo ya tengo pensión, la tengo con Colpensiones. Esto en el fondo privado es un adicional a mi pensión, entonces no hay por qué salir a comprar nada. Entonces digamos que eso va a hacer que el ahorro que yo logre, pues puede ser más poquito, pero sí es mío. ¿Qué ambiente le ve usted a esta reforma pensional en el Congreso de la República, doctor Javier Castañeda? Si usted me hubiera preguntado la semana pasada, le hubiera dicho, no hay ambiente, o sea, eso no va a pasar. Hoy yo la veo ya al otro lado, ya hasta el 20 de junio faltan, ya el Congreso va, hoy el Senado lleva 58 de 94 artículos aprobados, esto está rindiendo mucho, la próxima semana seguramente terminan y va para 2 debates a Cámara que seguramente lo logran sacar. Hay temas pendientes de solucionar, por ejemplo, cuando entra en vigencia la reforma, porque, pues, por ejemplo, muchos quieren que la reforma sea después del gobierno Petro, que empiece vigencia después del gobierno Petro, otros quieren que sea el 1 de enero de 2025. Hay temas por solucionar. Venga, ¿quién va a manejar todo ese dinero que levantará Colpensiones? Porque de aquí en adelante todos nos vamos es para Colpensiones, los que están en fondo privado, pues todo ese dinero hay que devolvérselo a Colpensiones. ¿Quién va a manejar el dinero? Pero pues digamos que en general la reforma se va a aprobar. Y es buena, o sea, la verdad es que socialmente la reforma es buena para el país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo casos en mi oficina de abogados que llega una persona y me dice, venga, tengo 1000 semanas cotizadas, tengo 65 años. Ah, no, tranquilo, no se preocupe, no le faltan sino 5 años, 4 meses de cotización. Venga, doctor, yo no tengo de acá plata para eso. Pues en la reforma pensional a esa persona le van a pagar la pensión y de la pensión le van a descontar la cotización de pensión de esos 300 semanas que le hacen falta. Eso no lo vamos a lograr como estamos hoy. O sea, mucha gente se queda ni siquiera en la mitad, en el 80% del camino porque no tiene al final con qué pagar la pensión. Hoy eso no va a pasar, le van a pagar pensión. Mucha gente va y pide que le devuelvan, no logra pensión, va y pide que le devuelvan la plata, eso se llama indemnización sustitutiva de pensión en Colpensiones o devolución de aportes en un fondo privado, pues ahora le van a dar, así sea una cosa pequeñita, pero le van a dar cada mes un dinero y le van a subsidiar. Hoy se subsidia el 20%, se llaman BEPS hoy en Colpensiones. A las mujeres les van a subir al 30% del subsidio que les van a dar. Digamos que, bueno, y la otra que es lo que se le va a dar a los que nunca cotizaron o cotizaron menos de 300 semanas, pues hoy le están dando 80,000 pesos, eso va a subir 230,000 pesos. ¿De dónde salen todos esos subsidios? Pues de que ya no hay que subsidiar al que cotiza duro, entonces va a sobrar plata para ayudarle al que no ha cotizado o ha cotizado poquito. Digamos que socialmente la reforma pensional es buena para todos los colombianos. ¿Quiénes se quejan? El que cotice muy duro. ¿Por qué? Porque pues ya no va a tener una pensión alta, le va a tocar hacer un ahorro, un esfuerzo propio para tener una pensión alta, pero pues no podemos tener contento a todo el mundo. La idea es que del Estado, en un Estado social de derecho, es que los que tienen con qué le ayuden a los que no tienen o que tienen más poquito. Sí, hoy podemos hablar, yo sé que usted ya lo explicó, doctor Javier, pero hoy podemos hablar de que hay cotización, que hay personas con pensiones muy por encima de los 20 millones, por ejemplo. Sí, es que el sistema me permite que yo cotice sobre 32,5 millones, que son 25 salarios mínimos hoy, y yo puedo lograr una pensión que va a estar entre el 55% y el 80% de lo que yo cotice. O sea, perfectamente mi pensión puede estar, si estoy cotizando sobre 25 salarios, puedo estar hablando entre 14 salarios mínimos y 20 salarios mínimos. Es una pensión de 20 salarios mínimos, por ejemplo, de un congresista, que es el que, digamos, puede cotizar duro, porque es más, es de su sueldo que está cotizando, pues va a ser de 20 salarios mínimos. Hay que, entre todos, tenemos que, aparte de que le pagamos un salario buenísimo, tenemos que subsidiarle 5,000 millones de pesos para que tenga una pensión. Eso pues es absurdo. Ya con la reforma pensional eso no va a pasar. El subsidio para todos es, pues, obviamente, pues se va a mover entre 1.4 y 1.8 salarios mínimos, pero pues cuando es en el tope, o pues digamos que entre un salario mínimo y 1.8 salarios mínimos, el subsidio es muy chiquitico, ya no hay que darle 5,000 millones. O sea, ese mismo congresista le vamos a dar entre todos 400 millones. Pues hay una diferencia abismal entre 5,000 y 400 millones.
Pero Sí, igual a todos hay que darle subsidio, pero pues digamos que el que cotizó duro le van a tener que dar 400 millones de subsidio y él va a lograr con el ahorro que haga en el fondo privado, pues mejorar su pensión. para que nos quede bien claro, doctor Javier Castañeda, el tema es que hay un mínimo de cotización que está en 1.4, ¿cierto? Salarios No, no. mínimos. ¿Y el máximo Yo cuánto es? cotizo entre 1 y 2.3 salarios mínimos en Colpensiones. Ya. Cuando pido la pensión, voy a quedar entre 1 y máximo 1.8 salarios mínimos. Ah, ya. Eso es. Y el resto se lo da el fondo de privado. Sí, si yo gano más de 2.3 salarios mínimos, pues eso va para el fondo privado. Allá puede que un mes gane más de 2.3 salarios mínimos, puede que el mes siguiente no, pero ese ahorro se va, pues digamos que va generando intereses y cuando yo me pensione, allá en el fondo privado me van a dar un poquito, pues una plata adicional que pues, al final me la paga Colpensiones, pero pues se la gira, pues internamente el fondo privado le va a girar ese dinero a Colpensiones para que a mí me salga una sola pensión. Pero eso es un adicional a la pensión mínima que me va a pagar el régimen de prima media, que es Colpensiones. Esa es la reforma pensional más ambiciosa que de pronto se ha presentado por gobierno Sí, alguno. sí, señor, es la más ambiciosa, no es la solución, pero es un primer paso. Más adelante tendremos que subir la edad y subir las cotizaciones, las semanas que hay que cotizar. En Alemania, por ejemplo, se necesitan 40 años de cotización. En España se necesitan 38 años de cotización. Sí, no podemos pensar en una cosa tan absurda como 40 años de cotización, porque este no es un país de pleno empleo, como si lo es Alemania. Pero de todas maneras, hay una diferencia, pues 25 años, 4 meses, que es lo que hay que cotizar en Colombia, ya es muy poco comparado con lo que se necesita para el sistema. Y hoy, como está la reforma, pues como está siendo aprobada o va a ser aprobada, las mujeres solo van a tener que cotizar un poquitico menos de 17 años. Ya es muy poquito. O sea, comparar 17 con 40 años ya es menos de la mitad en un país pobre como el nuestro Entonces, para muchos pagar años, son pensión. O muchos. sea, eso nos va a costar plata a todos. Claro. Y 40 años son muchos años, ¿no? No, no, son demasiados, pero en una economía como Alemania, donde usted desde que sale de la universidad tiene garantizado el trabajo, es pleno empleo, pues no tiene ese problema. O sea, allá no hay problema. Aquí tenemos dos problemas. Tenemos, pues uno que lo podemos solucionar es aumente la edad, porque realmente la edad es muy bajita. Y dos, pues hay que mirar el tema de las cotizaciones, pues porque de todas maneras ya hay una diferencia muy grande entre hombres y mujeres. Los hombres tenemos que cotizar 25 años, 4 meses, y las mujeres un poco menos de 17 años. Ya ahí va a haber una diferencia muy alta entre hombres y mujeres de cotización. Muy interesante el tema, doctor Javier Castañeda. Le agradecemos infinitamente el hecho de habernos permitido este diálogo tan, ilustrativo, si se me permite la expresión, porque sobre el tema de la reforma pensional mucho se habla, pero poco se explica, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de hacer un poquitico de pedagogía, ¿no? Claro que sí. Igual, esto todavía es un Frankenstein, o sea, ahora lo están armando. Hay que esperar hasta el 20 de junio a ver qué quedó. O sea, hoy todos son especulaciones porque hoy puede que el Senado apruebe una cosa y pues como va a pasar a Cámara, en Cámara pueden cambiar muchísimas cosas, pero eso es lo que hay hoy. Esperemos hasta el 20 de junio, podemos hablar después del 20 de junio cómo quedó la reforma, a ver si primero si pasó o no pasó, porque pues hay unos tiempos que están corriendo, y segundo, cómo quedó. Quedamos pendientes de una nueva invitación para que hablemos ahí sí cómo quedó la reforma y para dónde vamos. Sí, es como no. Mil gracias, muy amable. Feliz fin de semana. A ustedes muchas gracias por el ratico. Muy amables. A usted muy gentil. Javier Castañeda Taborda, abogado especializado en Derecho Laboral y Derecho Pensional también, ¿no? De la Seguridad Social. Estuvo aquí con nosotros en Café Caliente Noticias, la reforma pensional de la que tanto se habla, pero reitero, sobre la que poco se explica. Y es bueno decirle en términos muy sencillos a la gente, bueno, ¿qué es lo que viene por ahí? A mí no me gusta el término, pero ¿qué es lo que se nos viene pierna arriba? Dicen por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que se nos viene pierna arriba? Y lo que dice él, pues es un tanto preocupante. Dice, bueno, es que estamos cotizando poco tiempo. 25 años más o menos cotizamos en Colombia, los hombres. Y cotizar 25 años es muy poco para una economía tan pobre como la nuestra. Bueno, vamos a ver qué sucede
en lo pertinente a la reforma pensional y dice que va por muy buen camino. Es más, él advierte que va a ser aprobada. Va a ser aprobada en el Congreso de la República. Nos dicen por acá que el SENA, por orden de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, no labora hoy en todo el país. El SENA. Dicen pues que por orden de la ministra. ¿Cómo no? Bueno, Colpensiones tampoco va a trabajar hoy. Nos dicen también que Colpensiones tampoco trabaja hoy. Bueno, entonces hay algunas entes que no van a trabajar, otros sí. Dice ICETEX se une al cuidado del medio ambiente, atención virtual para beneficiarios el viernes 19 de abril, o sea que el ICETEX tampoco labora hoy. Labora no presencialmente, pero sí lo hace de manera virtual, el ICETEX, ¿ya? Seguramente muchos se acogieron, otros no se acogieron, y bueno, no es vinculante, es el término, ¿no? Bueno, por aquí nos dice Enrique Hernández, 82 años, jaja, será para los estratos altos. Un trabajador escasamente llega a los 60 años. ¿Será que sí? Hay mucha gente que trabaja y llega hasta los 90 años. No, la expectativa de vida ha aumentado en el país general. O sea, eso es un estudio y ha indicado que, o ha arrojado que la expectativa de vida ha aumentado hasta los 80 años. Ya están hablando que hasta los 86, que hasta los 82 los hombres y hasta los 86 las mujeres. O sea que las mujeres viven más que los hombres según pues ese análisis que se ha hecho por parte de expertos en la materia. Estamos terminando análisis por el día de hoy. Al mediodía los invitamos para que estén en nuestra sintonía y el próximo lunes, Dios mediante, volvemos con las noticias siempre a nuestro estilo. Mañana, Dios mediante, estarán en Hechos de la Semana a las 7 de la mañana Laura, Marta, Camilo y William. Mañana, Dios mediante, no estaré con ustedes, pero estarán ustedes en análisis, en detalle, en el resumen, en detalle de los hechos más importantes de la semana. Son ustedes muy amables. Con su permiso, feliz fin de semana para todos. Análisis. Los temas de actualidad tratados con profundidad para que usted forme su propia opinión. Análisis. Café Caliente.